Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a ver 10 trucos impresionantes con multímetro. ¿y por qué digo multímetro en vez de polímetro, tester o aparato de medida para electrónicos? Bueno, porque se puede llamar de muchas formas dependiendo de dónde vivas o en qué época has estudiado. En mi caso yo a esto le llamaba tester, pero actualmente hay un montón de marcas y en este caso es el Kawich modelo KM601, uno de los mejores multímetros que puedes comprar por menos de 50 euros, que realmente es una pasada y estoy súper contento con él. Y vamos a ver esos 10 trucos con multímetro usando este modelo, que ya veréis cómo es un auténtico pasote. Pues sí, primer truco, medir la tensión de tu casa. ¿Y eso para qué sirve? Si todo el mundo sabe que tiene en Europa, por ejemplo, 220 y en algún otro país, pues creo que son 125. La cuestión es que tú puedes un día necesitar cambiar un enchufe y tienes que quitar tensión. Aunque vayas al cuadro eléctrico, tú quitas el diferencial y todos los magnetotérmicos, pero igual la instalación eléctrica está mal hecha y tú crees que ya no tienes tensión en casa y sí que hay. Metes los dedos y te electrocutas. Literal, o como mínimo te da una buena descarga. Pues nada, simplemente metemos las sondas, las puntitas por el enchufe y ahí veremos si nos da tensión o no. En este caso 220, pero en cualquier caso, antes de tocar un enchufe o hacer cualquier cambio, reparación o instalación en una vivienda o en una industria, me da igual, siempre medir para evitar problemas. Segundo truco, ese es para saber si las bases de enchufe extensibles o las regletas de enchufe, en cada país se dice de una manera distinta, pero bueno, ya sabéis, tenéis por ejemplo un ventilador que queréis conectar, no llega el enchufe a la pared y usáis ese alargador, ¿no? Pues a veces el ventilador no funciona, pero pensamos que está roto y es el alargador lo que está estropeado. Pues con esto lo podremos medir súper fácil. Medimos en la pared, hay tensión, luego medimos en todas las bocas de la regleta y vemos si alguna está estropeada. Si hay alguna estropeada, bueno, pues esa se etiqueta como que está dañada o compramos una regleta nueva o lo que queramos, pero al menos ya detectamos dónde está el error y no enchufamos ahí nuevamente porque pensaremos que el electrodoméstico está estropeado para cuando lo que está estropeada es la regleta. El tercer truco es para diferenciar los diodos LED o cualquier otro tipo de diodo si está bien o está mal, o sea, si está en buen funcionamiento o está fundido y no conduce o conduce en ambas direcciones. Eso es súper sencillo, por ejemplo, al menos en los diodos LED, con una pila de botón y simplemente la ponemos en el diodo y vemos si ilumina o no ilumina. Bueno, si no ilumina la primera, le damos la vuelta, ya sabéis que solo conduce en una dirección y ahí se iluminaría. Pero si no tienes una pila de botón, la siguiente mejor opción es un tester o un polímetro. Y es tan sencillo como en este caso ponemos las sondas en las patitas y se iluminará o no se iluminará. Si no se ilumina, invertimos la posición de las sondas y se tiene que iluminar, dándonos el voltaje de funcionamiento. Y como he dicho, no solo sirve para los diodos LED, también sirve para cualquier otro tipo de diodo, por lo tanto, otro uso para electrónicos. Vamos con el cuarto truco y este es súper peligroso, realmente ha causado muchas muertes en la historia, es las derivaciones eléctricas. En una nevera, por ejemplo, si la fase toca la chapa y no tiene toma de tierra esa nevera, se va la electricidad por la estructura de la nevera y tú cuando tocas la puerta para abrirla, hace contacto contigo y tú haces de tierra, vas descalzo, puede estar el suelo húmedo y puede haber un verdadero riesgo. ¿Y cómo saber si tu nevera o la ducha o un grifo? Porque muchas personas también han sufrido descargas eléctricas por derivaciones en la ducha. Nota que el agua pica, que uy, es que no sé, me meto en el agua y como que no sé, me pica el agua. Es porque están siendo electrocutados. Bueno, es muy peligroso. Simplemente tenemos que poner el multímetro en amperios, o sea, lo que es intensidad. Si no hay derivación, pues marcará 0, o sea que no habrá corriente entre el grifo y tierra. Si la tuviera, yo aconsejo o tirarlo o si lo reparamos, hacerlo, pero hacer una cosa u otra porque realmente hay un riesgo muy alto de electrocución por culpa de ese problema.
Truco número 5. ¿Sabéis esos adaptadores de corriente que tienen un conector circular, por ejemplo como el de los portátiles, el de los módem, algún amplificador, bueno, electrodomésticos, que suelen ir a 24, a 12, a 5 voltios, a 3 voltios? Pues todos suelen tener más o menos el mismo conector, varía un poco igual el tamaño, pero bueno, tiene dos partes, una externa y una interna. A veces la externa es el negativo y otras veces la interna es el negativo, siendo el positivo el otro. Pero eso viene normalmente en los propios adaptadores, en una serigrafía, en la pegatina o en el propio plástico marcado, en el molde. Pero a veces no está la pegatina o no se ve bien y no sabemos dónde está el positivo y el negativo en el conector ese. Y es una lotería. 12 voltios el módem, 12 voltios el adaptador, lo conectas y te cargas el módem. ¿Por qué? Porque has puesto inversamente las polaridades, o sea, lo que era positivo negativo y negativo positivo. Pues antes de cometer ese error podemos medir la polaridad de cualquier cosa en corriente continua. Simplemente pondríamos las ondas en la parte exterior e interior y veríamos en pantalla qué resultados nos da el multímetro. Si nos da negativo, hemos invertido la polaridad, va al revés. Cambiaríamos el positivo por el negativo de las ondas y al dar positivo ya el resultado de la pantalla, en ese momento sabemos que esa es la polaridad exacta y no tendríamos duda y sabríamos si ese adaptador es compatible con ese módem o lo que queramos enchufarle. Truco número 6. Temperaturas extremas. Si quieres medir una temperatura entre menos 40 grados y 1000 grados, este es tu aparato ideal, porque trae una sonda, no es la sonda típica del electricista, es otra, y lo conectamos, el positivo en el positivo, negativo en negativo, bueno, aquí viene todo indicado, y con la tecla función nos vamos hasta grados Celsius o Fahrenheit. Aquí nos marca 26 grados, un cocedero, estamos en verano, y eso que está aquí con el aire acondicionado y todo, pero bueno, hace mucho calor en Valencia, pero vamos a hacer medidas de calor. Así que nos vamos a un aparato electrónico y podemos medir a qué temperatura está trabajando. Más calor, por ejemplo, estamos haciendo un pollo y metemos la sonda dentro del pollo. O, por ejemplo, estamos hirviendo agua, metemos la sonda dentro del agua, no hay problema, aguanta hasta 1000 grados. Y por el contrario nos podemos ir a temperaturas gélidas, muy frías, de hasta menos 40 grados. Imagínate, tienes tu nevera, tu congelador y no sabes si está alcanzando una temperatura baja para poder conservar los alimentos en condiciones, por ejemplo, menos 10 grados. Metes la sonda, cierras la puerta y en cuestión de unos segundos, ya que es súper rápido, verás si ese congelador está a la temperatura que corresponde. Es una función que mucha gente nunca usa, creo que es muy útil y, oye, pues siempre viene bien. Truco número 7, detectar campos electromagnéticos. Esto sirve un poco a lo del truco número 1, saber si hay tensión o no en un enchufe. Pues lo podríamos hacer sin ni siquiera tocar. Acercando el multímetro al enchufe, detecta ese campo electromagnético, puesto que ese enchufe tiene alimentación, y nos daría una señal de advertencia. Esto viene súper bien porque no necesitamos ni sacar las ondas y también podría servir para saber por dónde pasa el cable eléctrico a través de las paredes. Es una herramienta súper chula. Truco número 8, detectar la impedancia de los altavoces, o sea, de cuántos ohmios es un altavoz. Y aún es más, sabremos en qué estado está ese altavoz, si su bobinado se ha fundido algunas espiras y va a dejar de funcionar bien, por ejemplo, a altos volúmenes va a empezar a distorsionar. Pues es súper sencillo, lo ponemos en modo auto y medimos los bornes del altavoz. En este caso tenemos que fijarnos en la etiqueta o en la serigrafía donde esté de cuántos ohmios es ese altavoz o parlante. Pongamos de 4 ohmios. Pues ese dato nos tiene que dar en la pantalla del multímetro. Ahí pueden suceder tres cosas: que nos dé más, que básicamente nos dé infinito, que estará el bobinado cortado y ese altavoz no funcionará, que nos dé exactamente los ohmios, o sea, la impedancia de ese altavoz tal cual pone en la etiqueta, así que ese altavoz está en perfecto estado, o que nos dé menos. Eso quiere decir que tiene las espiras quemadas. Alguna está haciendo contacto con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, eso tiene muchísimas vueltas, y si igual un 10
10% del bobinado está cortocircuitado, así que siempre nos dará menos impedancia. Eso lo que hará es que seguirá funcionando el altavoz, pero no va a dar un sonido correcto. Posiblemente a máximo volumen distorsionará un montón, pero en cualquier caso seguirá funcionando. Esto es muy útil si hemos comprado o vamos a comprar altavoces de segunda mano, el llevarnos el multímetro y en la tienda medir ese dato, y sabremos si nos quieren meter un altavoz estropeado como nuevo o regatear el precio, lo que sea, pero al menos ya sabremos si nos interesa o no pagar el precio que nos están pidiendo por un altavoz que esté bien, mal o regular. Truco número 9, medir la carga eléctrica de las baterías, de las pilas. Muchas veces desechamos baterías de un mando a distancia o las pilas porque pensamos que está mal el mando y puede ser que esté la pantallita de delante sucia o el botón esté fallando y haya que limpiarlo, o sea, el contacto del botón, y la batería está en perfecto estado, pero muchas veces las cogemos, las tiramos y ponemos unas nuevas, pensando que son las baterías. En este caso tenemos la posibilidad de medir las baterías y saber si dan el voltaje correcto. Por ejemplo, las AA o las AAA tienen que dar 1,5 voltios, luego están las de 9 voltios y bueno, hay varios tipos de pilas o baterías. Lo que quiero decir es que a partir de ahora, pues cada vez que haya un problema de funcionamiento de algo que vaya a pilas, antes de desecharlas a lo loco, tenemos que medirlas y ver si esas baterías están bien. Si están bien, bueno, pues es del aparato electrónico, ahí ya tendríamos que ver qué pasa, pero dejemos de desechar pilas inútilmente porque, bueno, realmente contaminan un montón y es una manera de salvar un poquito ahí lo que es el ecosistema del planeta, que siempre nos lo agradecerán nuestras futuras generaciones. Y vamos con el truco número 10, medir frecuencias. Esto más que una utilidad, que lo es, pero bueno, yo nunca lo he usado. Es un poco una curiosidad, pero realmente tiene un apartado, una utilidad real. En España hay 50 hercios en la red eléctrica, es una señal alterna y hace 50 veces por segundo un cambio de ciclo a positivo o negativo, ¿no? Así, bueno, señales senoidales. La cuestión es que hay países que en vez de 50 hercios son 60 hercios, pero a lo mejor hay un problema en tu red eléctrica y no están saliendo los hercios que corresponden, bueno, o simplemente quieres saber si en tu casa estás funcionando a 50 o a 60 hercios, pues lo podemos hacer con el multímetro. Cogemos las ondas y lo ponemos en la función de hercios, lo metemos en el enchufe y nos dirá exactamente a cuántos hercios va tu red eléctrica. En este caso va a 50 clavados, así que, bueno, mi casa de lo que es frecuencia anda muy bien ajustada. ¿Tu casa? Bueno, pues tendrás que medirte, a ver si realmente tus aparatos electrónicos no van muy bien porque no van los hercios que corresponden. Bueno, en cualquier caso, la función de hercios está integrada en este aparato. Y ya habéis visto 10 trucazos súper épicos del multímetro. Si no tienes aparato como este, pues yo te aconsejo que te pilles uno. Este vale menos de 50 euros, tiene un montón de funciones para los más experimentados y para los que son principiantes tiene función de automático, o sea, yo creo que es una pasada. Tiene también linternita. Oye, que para ver igual algún momento que se va la luz y medir, genial, es una carcasa o una funda de goma que nos ofrece la seguridad que si se cae no se va a romper, sonda de electricista, sonda de temperatura y bueno, los acabados, la pantalla se ve genial, por lo tanto os lo aconsejo. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra por si os interesa y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao chao.